Telefónica y le damos la bienvenida a Maximiliano Campos Ríos. Él es politólogo, consultor, docente universitario y además es el director ejecutivo de la Fundación Espacios Públicos, que fue la autora de estas encuestas. Hola Maximiliano, ¿cómo te va? Buenas tardes, Vero Sarasola es mi nombre. Hola, buenas tardes, Vero, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Maximiliano. Un placer. Bueno, queríamos charlar un poco, nos llegó la encuesta que realizaron ustedes desde la Fundación Espacios Políticos, perdóname, y la verdad que medio como me quedé como un poco, no te digo que sorprendida, pero sí angustiada sobre lo que creen los argentinos del Estado y sobre cómo se trabaja el Estado. Contame un poco cómo fue el campo de trabajo y cuáles fueron las conclusiones a las que arribaron. Sí, mira, yo hace más de 20 y pico años trabajo temas de administración pública, empleo público y burocracia, y bueno, estaba observando por múltiples formas que hay como una suerte de deterioro en la opinión pública, no solamente en los medios, las opiniones son bastante negativas acerca del quehacer cotidiano del Estado, sino también en la gente. Entonces quise recabar de manera cuantitativa, ¿qué tan de cierto hay en esto? Y confeccionamos en nuestra fundación un cuestionario bastante amplio que tenía que ver con básicamente 3 módulos. Tratar de indagar opinión pública en relación al Estado en 3 módulos. La primera, el Estado en general, qué opinión tienen los argentinos y argentinas acerca de la performance del Estado. Ese es el módulo 1. Módulo 2, acerca de la burocracia, ¿no? El empleo público, cómo funciona, si funciona bien, si funciona mal. Y el tercero, que es el último, que publicamos la semana pasada, tiene que ver con los trámites públicos, si son rápidos, si son lentos, si te piden mucha documentación. Y en términos generales, para después entrar más en cuestiones específicas, creo que el saldo es bastante negativo, ¿no? La población argentina en general tiene una opinión muy, pero muy negativa acerca del quehacer del Estado, de la burocracia, y considera que la atención de los trámites públicos y la resolución es muy lenta y es bastante poco eficiente. Pero eso, ¿a qué se debe? ¿A la falta de personal, a que el personal no trabaja, a la falta de tecnología, a la falta de insumos por parte del Estado? ¿Cuál es la gente por qué cree que funciona mal? Bueno, es un cúmulo es multicausal, ¿no? Digo, gran parte de las personas, el 66,9%, ¿no? Considera que la burocracia y los empleados públicos están mal capacitados, ¿no? Vos tenés que pensar que esto es una encuesta nacional que se hizo con más de 1.133 casos, se encuestaron grandes aglomerados urbanos y también zonas rurales, ¿no? Entonces, la realidad de empleo público, quizá en una capital de provincia o en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata, de repente quizá es relativamente buena o no tan mala, pero cuando uno se va más al interior, a algunas provincias o algunos municipios, vos pensás que en Argentina hay más de 2.300 municipios, bueno, ahí ya empezamos a ver déficit de infraestructura, de procedimientos, de servicios, y por supuesto también de capacitación y de remuneración, ¿no? Digo, que es también una realidad argentina. Porque hay como un mito, a ver, vos me sabrás desasnar, hay como un mito que dicen o por lo menos que he escuchado yo, que en el Estado sobra gente. Yo no creo que en el Estado sobre gente, creo que por ahí están por ahí mal distribuidos los espacios o los lugares, o en muchos lugares del Estado. Nosotros estamos en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Imagínate que todas las dependencias del Estado de la provincia funcionan en mi ciudad, y muchas veces lo que te encontrás es con trabajadores y trabajadoras que no cuentan con los insumos básicos para poder desempeñar su función. Sí, hay como una realidad mixta. Por un lado, hay como como decís vos, un mito, como que en el Estado Nacional hay muchísima gente de más, como que hay muchos ñoquis, o se caracterizan de manera peyorativa en los estudios de opinión, pero cuando uno empieza a ver el porcentaje agregado a nivel nacional, comparado con otros países de la región o con otros momentos de la Argentina, te diría que es bastante bajo el nivel de empleo público a nivel nacional. Sí, empieza a ser un poco más creciente a nivel provincial, sobre todo en algunas provincias como porcentaje del empleo público versus el empleo privado, sobre todo provincias del norte, no en NEA, claro, y sobre todo bastante descontrol y bastante diferenciación a nivel municipal, ¿no? Digo, hay bastante empleo público a nivel municipal, pero no tanto a nivel nacional. Y también hay que diferenciar, ¿no? Digo, cuando uno habla de empleo público en general, tiene que primero
discernir, ¿no? Digo, empleo público, por un lado es el servicio civil, y por otro lado los no civiles, ¿no? Los policías también son empleados públicos. Claro, los Militares docentes, son empleados públicos. Los docentes, los médicos. Los médicos, claro. Digo. Entonces me parece que cuando se toman esas cifras al azar, de alguna manera están, y además están mal contabilizadas. Te digo por qué, porque cuando uno lee notas periodísticas, yo que trabajo el tema hace mucho tiempo, empleo público, cuando uno lee notas periodísticas sobre la cantidad de empleados públicos que hay, siempre se contabilizan mal. ¿Y por qué se contabilizan mal? Primero y principal, porque se toma una base de datos que está en el Ministerio de Trabajo, que es el CIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. ¿Y qué hace básicamente el CIPA metodológicamente, para no aburrir a la gente? Cuenta quiles dentro de quit, ¿no? Entonces de repente, si vos, qué sé yo, por ejemplo yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, yo soy fuera profesor en la Universidad de Buenos Aires, pero también en la UNLP, para el CIPA, son 2 empleos públicos, pero 2 empleos públicos no son 2 empleados. Claro. ¿No? Entonces a veces está muy mal contado, eso obviamente en un país como polarizado construye una narrativa. Claro, te iba a decir eso, construye una narrativa, hace que la gente crea que hay más trabajadores que los que en realidad hay. Sí, eso en un país tan polarizado, con la espectacularidad también de las redes sociales y de los mensajes cortos y fulminantes, termina construyendo una narrativa que termina siendo muy negativa en relación al empleo público y que no permite visualizar cuáles son los verdaderos problemas del Estado, de la gestión pública y el empleo público. Problemas de los cuales prácticamente no se habla y estamos absolutamente carentes en la discusión pública. Por ejemplo, te digo uno, la absoluta carencia de perfiles informáticos en el sector público, ¿no? Claro. Pibes y pibas que puedan programar, que puedan procesar datos, que te puedan armar una aplicación, digo. Bueno, Maxi, no necesitamos perdóname, Maxi, pero me remito a lo que conozco, ¿no? Muchas dependencias de la provincia de Buenos Aires, de acá, de la capital de la provincia de Buenos Aires, muchas dependencias, vos me hablas de programadores y en muchas dependencias no hay computadoras directamente, o tenés 3 computadoras para 20 empleados. Y eso me consta, lo que te estoy diciendo me consta. ¿Hola? Perdón, sí. Te decía eso, que estaría buenísimo que hubiera más jóvenes que pudieran dedicarse a la programación, a la informática, de todo eso, pero para eso el Estado debería proveer de los insumos básicos. Te estoy diciendo que acá en la ciudad de La Plata, dependencias que conozco, hay 20 empleados y 3 computadoras. Sí, lo que termina pasando, pasa en muchas partes del mundo, es que hay una carencia general de perfiles informáticos, porque obviamente el Estado o los organismos públicos no pueden competir a nivel salarial con el sector privado. Claro. Pero después también lo que pasa es que hay mucha asimetría dentro del sector público, ¿no? Entonces vos de repente, no sé, lo podemos decir a nivel provincial, qué sé yo, vos de repente vas a Arba y tienen infraestructura, tienen personal, tienen otro nivel salarial. Lo mismo pasa a nivel nacional, vas a la FIP y tienen otros salarios que los ministerios, tienen otra infraestructura, otros fierros, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso termina generando un escenario bastante diferenciado y bueno, obviamente lo que termina predominando es una visión negativa, generalizada, muy mala del sector público y de la burocracia en general. Y otra cosa que me llamó la atención de la encuesta que ustedes realizaron es que la mayoría de los encuestados consideran que para acceder a trabajar en el Estado tenés que ser conocido de alguien o familiar de alguien o tener no sé cómo se diría, una cuña, un contacto o algo, porque hay algo que es una realidad que no se puede negar, que la mayoría de los cargos en el Estado no se concursan. Sí, eso está construyendo una percepción ciudadana muy negativa que tiene que ver con un tipo de reclutamiento no meritocrático, ¿no? Claro. Entonces, la consideración general de la gente, sobre todo la gente que no está muy vinculada con el sector público o que no conoce muy bien, es algo que es verdad, ¿no? Que es que en Argentina gran parte de la alta dirección pública, incluso los cargos más básicos de la base administrativa, no ingresan ni por concurso y tampoco hay procedimientos muy claros o transparentes, ¿no? Digo, para darte un dato, claro, más del 90% de los cargos de directivos a nivel nacional se nombran por la vía de excepción y por 180 días. ¿Para qué? Para evitar el proceso concursal. Claro. Y eso, Argentina está bastante mal, ¿no? Hay otros países en la región, no te voy a comparar con Corea del Sur o con Estados Unidos, digo, Perú, por ejemplo. Perú es un país
que tiene mucha inestabilidad política. Vos sabés que en Perú cada tanto o hay una institución del presidente o termina preso. Bueno, así todo, sociales, Perú tiene una estabilidad muy consolidada en políticas públicas porque tiene una función pública profesional que, a pesar de que cambien los gobiernos, se mantiene estable. Claro. ¿Y ahora cuándo piensan hacerle cuándo realizaron esta encuesta, Maximiliano? Esta encuesta, hicimos una encuesta nacional de 1.133 casos, la hicimos a mediados de febrero, la hicimos online por redes y también presenciales en aglomerados urbanos y en el AMBA sobre todo, para evitar los sesgos básicamente, ¿no? Porque vos tenés una encuesta por internet y esa encuesta te va sesgada. Entonces, para evitar los sesgos, hicimos una metodología mixta con un nivel de confianza del 95% y una segmentación por género, edad, nivel educativo y tamaño del estrato poblacional. Sumamente interesante. ¿Dónde los podemos seguir? ¿En qué redes sociales? ¿Dónde podemos leer toda esta info? ¿Tenés una web? www.espaciospoliticos.org. Fantástico. Esperamos entonces, supongo que ahora deben estar desarrollando alguna otra encuesta de opinión sobre las elecciones, candidatos y todo eso, sobre lo que viene a pasar en los próximos meses en la República Argentina, así que estaremos atentos a la web a ver qué novedades nos traen y qué es lo que piensan un sector de la población de la República Argentina. Maximiliano, te agradecemos muchísimo el contacto. A ustedes, un placer.